Para explicar primero que nada el ciclo de Carnot, este tiene una definición que es un proceso cíclico reversible, el cual utiliza un gas perfecto y consta de dos transformaciones isotérmicas y dos transformaciones adiabáticas. Para entender primero que nada que es un proceso reversible, es aquel que se define como un proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro de tus alrededores. El ciclo de Carnot consta de 4 procesos reversibles, que son expansión isotérmica reversible, expansión adiabática reversible, compresión isotérmica reversible y finalmente compresión adiabática reversible. Primero que nada está el tema que es expansión isotérmica reversible. Aquí es un diagrama, uno de los primeros diagramas que nosotros tomamos del libro de Senker, el cual es un proceso en el cual la temperatura inicial es constante. Por lo tanto, en este proceso inicialmente la temperatura del gas y la cabeza del cilindro está en contacto estrecho a una fuente con una temperatura que hemos explicado primero constante y se expande lentamente alrededor del cilindro, pero también tiene una disminución de la temperatura en una cantidad infinitesimal hasta finalmente este proceso reversible hace una transferencia del calor y este continúa en lo que es el émbolo de este cilindro. Ahora sigue lo que es expansión adiabática reversible. El cambio que realiza aquí es que la temperatura inicial entra en contacto en el depósito con la cabeza del cilindro y se elimina y se disminuye la temperatura hacia la temperatura final, el cual se supone que el émbolo experimenta un tipo de fricción y el proceso es pues equilibrio, de modo que el proceso es reversible, así como un adiabático, que el adiabático. El tercer proceso es compresión isotérmica reversible. Aquí está un diagrama que es el proceso 3-4, el cual aquí vuelve a regresar como es isotérmica, la temperatura es constante. En este estado se retira el aislamiento de la cabeza del cilindro y se pone en contacto con un sumidero a una temperatura final. Después esta fuerza externa empuja el cilindro hacia el interior, de modo que se realiza el trabajo sobre el gas. Y finalmente la transferencia de calor, la cantidad del calor rechazado del gas durante este proceso es el calor final del cuello. El cuarto proceso es compresión adiabática reversible. En la temperatura inferior sube a la temperatura superior, que es la TH. En la temperatura, en el estado que se encuentra el émbolo, se elimina el depósito de baja temperatura y se coloca en el aislamiento de nuevo a la cabeza del cilindro, vuelve a regresar. Este es lo que es la compresión adiabática reversible. 3. El ciclo de Carnot inverso simplemente se cambia la colocación. En este caso no están los 4 procesos de compresión. El proceso 1-2, que son la expansión isotérmica, el proceso 2-3, la expansión adiabática, 3-4, compresión isotérmica y 4-1, que es compresión adiabática. Aquí están los procesos de cómo entra el calor, igualmente aquí cómo sale. Y en el proceso que es el ciclo de Carnot inverso es todo lo contrario, se modifica estos puntos, como es inverso se voltea, por lo tanto este proceso de 3-4
queda aquí, por lo tanto aquí nos damos cuenta cambia que la temperatura es constante y las posiciones de las expansiones y las compresiones cambian. Esta es la diferencia. En este caso es un diagrama PV de un ciclo de Carnot inverso. Ciclo de Carnot. En cualquier ciclo tenemos que obtener a partir de los datos iniciales la presión, volumen de cada uno de los vértices, el trabajo, el calor y la variación de energía interna en cada uno de los procesos, el trabajo total, el calor absorbido, el calor cedido y el rendimiento del ciclo. 3. Principios de Carnot. La eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible que opera entre los mismos dos depósitos. Y 2. Las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos depósitos son las mismas. 3. Aquí tenemos un diagrama de los principios de Carnot donde dice que la eficiencia de una máquina irreversible siempre es menor que la eficiencia de una máquina reversible. Y cuando tenemos dos máquinas reversibles, su eficiencia siempre va a ser igual. Bueno, escala termodinámica de temperatura. ¿Qué es? Es una escala de temperatura la cual es independiente de las propiedades de las sustancias utilizadas para medir la temperatura. Como se establece en el segundo principio de Carnot, todas las máquinas térmicas reversibles tienen la misma eficacia térmica cuando operan entre los mismos dos depósitos. Esto indica que mucha eficiencia es independiente del fluido del trabajo utilizado y de las propiedades de este, así como de modo de ejecutar el ciclo o el tipo de máquina reversible utilizada. La eficiencia de las máquinas térmicas reversibles está en función únicamente de las temperaturas de los depósitos y como podemos ver, aquí tenemos las dos fórmulas. Estas son sustituidas por pH y TL, las temperaturas de los depósitos de alta y baja temperatura. Sadi Carnot descubrió que la clave para que un motor térmico sea más eficiente, tendríamos que hacerlo de forma reversible. Y bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama de un motor que es reversible. Como podemos observar, tenemos dos baños, los cuales es de temperatura alta y otro de temperatura baja. Bueno, así trabajan los motores reversibles. Bueno, su idea era que se obtiene cierta energía térmica, la cual se transforma en un trabajo útil, como lo es aquí W. Y bueno, también existe un trabajo que se ve, una energía, que se ve también desperdiciada y la cual se ve depositada en el baño de baja temperatura y también se va al aire. Y bueno, se sabe que ninguno de los motores que son reversibles trabajan con una eficiencia del 100%. De hecho, ni los motores reversibles trabajan con 100%, sino que buscan la mayor eficiencia, pero no es el número perfecto. TH y TL, como anteriormente lo había mencionado, son las temperaturas de los depósitos de alta y baja temperatura. Para explicar la forma funcional de FTH y TL se puede desarrollar con este pequeño diagrama que les estoy presentando. Este consiste en que son tres máquinas térmicas reversibles. Tenemos la máquina A, máquina B y a la derecha la máquina C. Y bueno, estas máquinas funcionan de esta manera. La máquina A y la máquina C, estas dos, reciben la misma cantidad de calor, llamado Q1, del depósito de alta temperatura, llamado T1 también. La C rechaza su calor de forma Q3.
hacia el depósito de baja temperatura. Lo desecha y lo deposita en el T3. La B, por contrario, la B recibe el calor rechazado, Q2 rechazado por la máquina A, como se puede mostrar aquí. La máquina A desecha un calor Q2 y esta es recibido por la máquina térmica que lleva la B. Bueno, asimismo, esta máquina rechaza una Q3, que esta también va depositado a la baja temperatura. Bueno, las cantidades de calor que rechazan las máquinas B y C deben ser las mismas porque las máquinas A y B se pueden combinar en otro reversible que opera entre los mismos depósitos en que lo hace la máquina C. Así pues, la máquina combinada tendrá la misma eficiencia de la máquina C. La entrada de calor a la máquina C es la misma que para A y B, combinadas, claro. Ambos sistemas deben rechazar la misma cantidad de calor. Bueno, al aplicar la ecuación para las tres máquinas por separado, para obtener la eficiencia, obtenemos que son estas tres: 1 sobre Q2 en función de la temperatura 1 y temperatura 2, Q2 sobre Q3 en función de la temperatura 2 en la temperatura 3 y Q1 sobre Q3 en función de temperatura 1 y temperatura 3. Esto quiere decir que el calor está en función de las temperaturas, lo cual nos podemos observar que aquí se puede sustituir, en vez de QH lo podemos sustituir como temperatura H, al igual que QL por temperatura L. La hipotética máquina térmica que opera en el ciclo reversible de Carnot es conocida como máquina térmica de Carnot. La eficiencia de cualquier máquina térmica, ya sea reversible o irreversible, se puede determinar mediante la primera ecuación. Para las máquinas térmicas reversibles, la relación de la transferencia de calor en la relación anterior se puede reemplazar por las temperaturas absolutas, es decir, en grados Kelvin, de los dos depósitos. Esto es debido a la ecuación que se encuentra en esta parte. Entonces, la eficiencia de una máquina reversible de Carnot o de cualquier máquina reversible se convierte en esa ecuación. 3. La mayoría de las máquinas térmicas actualmente tienen unas eficiencias superiores al 40%, lo cual se puede pensar que es poco si se compara con el 100%, pero realmente esto es falso, ya que la máxima eficiencia que una máquina térmica puede lograr es la eficiencia máxima que se calcula con la ecuación de la eficiencia de una máquina térmica reversible. Un ejemplo de esto es que una máquina térmica que opera entre un depósito de temperatura de 1000 grados Kelvin y un sumidero o depósito de baja temperatura a 300 grados Kelvin tiene una eficiencia máxima o eficiencia térmica reversible del 70%, lo cual si se compara el 40% anteriormente dicho con el 70%, uno se puede percatar de que realmente no es tan poco. Análisis a una máquina térmica de Carnot. Enseguida tenemos un problema que nos dice que una máquina térmica de Carnot, como se muestra en esta figura, recibe 500 kilojoules de calor por ciclo desde una fuente de alta temperatura que se encuentra a 652 grados centígrados y rechaza hacia un sumidero o un depósito de baja temperatura que se encuentra a 30 grados centígrados. Y nos pide determinar la eficiencia térmica de esta máquina de Carnot y también la cantidad de calor que se rechaza por ciclo hacia el sumidero. Para el inciso A, se sabe que la máquina térmica de Carnot es una máquina térmica reversible, por lo que su eficiencia se puede calcular a partir de esta ecuación, que es la misma que se encuentra aquí. Y como se mencionó anteriormente, la temperatura se debe manejar de forma absoluta, es decir, en grados
164 kilojoules los que se rechazan en el consumidor por cada ciclo.